Vamos a hablar del caso de los hermanos Menéndez. Un caso que les va a gustar muchísimo. ¿Por qué? Porque está de moda. ¿Por qué está de moda? Pues porque salió en Netflix. En los 35 años transcurridos desde el crimen, la opinión pública ha estado cada vez más dividida sobre la culpabilidad de los hermanos. Ahora, Ryan Murphy interviene con una nueva versión guionizada de su historia que se estrenará en estos días, o se está estrenando, o usted ya tiene tiempo viéndola en Netflix, ni más ni menos. ¿Cómo sucede todo esto? Pues ahí le va la historia desde el principio. El 20 de agosto de 1989, Lyle y Eric Menéndez, de 21 y 18 años, mataron a tiros a sus padres en la mansión familiar de Beverly Hills. Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 1996 tras dos juicios que obviamente fueron televisados y muy mediáticos. Pero en los 35 años transcurridos desde el crimen, la opinión pública ha estado cada vez más dividida sobre si los hermanos eran simplemente los oportunistas que la acusación dijo que eran. Ahora, Ryan Murphy, quien desde hace tiempo ha desarrollado una gran habilidad para abordar historias en la intersección del crimen real, la celebridad y los medios de comunicación, han intervenido con una versión nueva, guionizada, de esta terrorífica y malévola historia. La serie titulada Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, está protagonizada por Nicholas Alexander Chávez y Cooper Cook en el papel de Lyle y Eric, y por Javier Bardem y Chloe Sevigny, quienes encarnan a sus padres, José y Kitty Menéndez. Se trata de la segunda entrega de la antología Monstruos, creada por Murphy junto a la gran Brennan. Muchas cosas han pasado desde 1989, incluidos numerosos documentales, podcasts y una serie de La Ley y el Orden. José Menéndez era un exitoso ejecutivo del mundo del espectáculo que huyó de su Cuba natal a Estados Unidos por su cuenta a los 16 años, poco después de que Fidel Castro tomara el poder. Se casó con su novia de la universidad, Mary Louise Anderson, más conocida como Kitty. Tuvieron dos hijos y tras un tiempo en la costa este, la familia se instaló en la zona de Los Ángeles. ¿Qué lleva a dos jóvenes de la alta sociedad, privilegiada sobre todo, pero con todo a la mano? No batear por nada, no sufrir por nada, a llevar su vida hasta este momento. Lyle y Eric crecieron inmersos en la riqueza y el privilegio. Su casa de Beverly Hills estaba en una de las manzanas más codiciadas. Eric llegó a ser tenista del ranking nacional. Lyle asistió a la universidad ni más ni menos de Princeton, aunque al final fue suspendido. Pero la familia tenía secretos. En el juicio, ambos hermanos declararon que su padre había empezado a abusar de ellos a una edad temprana y que su madre lo sabía. Al reportar el juicio para The New York Times, Seth Meyran escribió sobre Lyle. El acusado lloró casi desde el principio mientras contaba la historia de un niño asustado que sufría presiones aterradoras por parte de un padre exigente y cruel y expresiones de odio por parte de su madre. No debí haberlos parido. Mamá, no puedes decir eso. Cállate, por favor. Pero, ¿qué pasó el 20 de agosto del año 1989? Kitty y José estaban viendo la televisión en la sala de su casa cuando sus hijos entraron y les dispararon varias veces a quemarropa con una escopeta calibre 12. Los relatos de los hechos varían, pero en algún momento los hermanos compraron entradas de cine en una sala local y fueron al festival Taste of LA en Santa Mónica, aparentemente para crear una coartada. A las 11:47, Lyle llamó al 911 llorando y dijo: «Alguien le disparó a mis padres».
La policía descubrió que además de los disparos mortales en la cabeza, José y Kitty habían recibido disparos en las rótulas, lo que los fiscales dijeron más tarde había sido para que el ataque pareciera un asesinato de la mafia. Al principio los hermanos no fueron considerados sospechosos. Luego, la gente comenzó a notar una conducta cuestionable, incluyendo un comportamiento extraño en el funeral de sus padres y gastos excesivos. Hay miles de casos, no solo en Estados Unidos, no solo de antaño, ahora, hoy en día, que resulta que por no ser mediáticos, pasan desapercibidos. Por mala suerte de los hermanos, fue totalmente mediático. Lyle fue detenido el 8 de marzo de 1990 después de que la policía recibiera una pista de Judalon Smith, quien mantenía una relación extramatrimonial con L. Jerome Osiel, el psicólogo de los hermanos. Smith dijo que le había oído decir a Osiel que los hermanos habían matado a sus padres. También dijo que él tenía la confesión grabada. Las cintas se utilizaron posteriormente como prueba en el juicio, después de que el juez James Albrach dictaminara que no se aplicaba el privilegio médico-paciente porque los hermanos habían amenazado a Osiel. Eric fue detenido días después tras regresar de un torneo de tenis en Israel. En un juicio que había comenzado en 1993, los hermanos declararon que habían matado a sus padres temiendo por sus vidas tras años de abusos sexuales, emocionales y físicos. Sus primos, Andy Cano y Diane van der Molen, declararon que conocían los abusos desde hacía años. Eric y Lyle dijeron que en los días anteriores a los asesinatos se habían enfrentado a sus padres, y José les había amenazado con matarlos si no guardaban silencio al respecto. El juicio televisado terminó en enero de 1994 con 2 jurados estancados. A cada acusado se le había asignado un jurado distinto, por lo que se ordenó un nuevo juicio, que no fue televisado. En el nuevo juicio que comenzó en 1995 con un único jurado, el juez Stanley Weisberg prohibió a la defensa volver a tratar gran parte de los argumentos sobre abusos, incluido el testimonio de los primos, de los hermanos y de múltiples testigos de personalidad. En marzo de 1996, cada hermano fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y después de reabrir el caso y traerlo a la luz, ¿qué ha pasado últimamente? A lo largo de los años, la conversación en torno a los hermanos ha cambiado. En la época de los asesinatos, no siempre se reconocía la dificultad de escapar de los patrones de abuso sexual, especialmente cuando las víctimas son niños y hombres. Durante el alegato final del primer juicio, el fiscal David Cohn dijo que Eric quiere que crean que su padre abusa de él de una forma rutinaria, obligándole a realizar actos sexuales contra su voluntad. Espera que crean que nunca se le ocurrió irse. Tratamientos más recientes de las historias de los hermanos y la serie de La Ley y el Orden, los asesinatos de los Menéndez han sido más comprensivos con los hermanos. Al mismo tiempo han aparecido nuevas pruebas. El periodista Robert Rand, que ha cubierto la historia durante décadas y escribió un libro, The Menendez Murder, descubrió una carta que Eric escribió cuando tenía 17 años, dirigida a Cano, su primo, en la que describía los abusos de su padre y el miedo que sentía. En medio del renovado interés, los hermanos y su caso se han convertido en una especie de fenómeno en las redes sociales, con legiones de jóvenes que abogan por su liberación. En mayo de 2023, Cliff Gardner, abogado de los hermanos, presentó una petición de habeas corpus, argumentando que su condena debía anularse debido a las nuevas pruebas. Un caso mediático y, como les comentaba al principio, lleno de intereses por todos lados: dinero, fortuna, fama, medios, toda la gente y todos los ojos puestos en este caso. ¿Qué pasaría si pusiéramos los ojos en tantos y tantos y tantos casos que suceden en nuestro mundo todos los días?
creo que todos estaríamos mejor. Señoras y señores, esto fue Pandemonium. Yo soy Pepe de León. No se olviden de compartir, ayudarnos. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Hasta la próxima.